están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz en este horario, hoy una hora antes, porque después hay fútbol en este horario especial. Hoy nomás, hoy domingo en este horario especial. ¿Qué tal, Clary Arias? ¿Qué tal, Jorge Alberto? Antes que nada... ¿Qué es esto? ¿Perdón? ¿Qué es esto? Es la última moda. Lumo. Me viste el lumo como todas las noches. Sí, está un poco más. Sí, mira. Hacemos por media, mira. Así funciona esto. ¿Este? Sí, aquí está media. ¿Y esta? ¿Y no, esta? no. El tuyo es... No. El tuyo es muy LGTB ya, no, dejate de joder. Bueno, pero espera, quiero arrancar mandándole un saludo al doctor Carmelo Blasco, que nos ve siempre y se queja de que no ponemos los nombres de nuestros invitados, dice. Ayer, el viernes me revisó el caño de escape y nos mandó saludos. Nos ve siempre el doctor Blasco. Eminencia de la gastroenterología. Así que cuando quieras, atrás. Pero eso hay que hacerse a partir de los 40 años. Papá, yo me hago cada 2 meses, por gusto nomás ya. No, cada semana. Así es la vida. Bueno. Pero estoy sano. O sea, claro. Bueno, arrancamos Cara o Cruz. 2 temas que fueron debatidos en... En paréntesis, disculpen. ¿Cómo salió ayer Sol? Salieron todos caminando el vestuario. No. Mariscal López y se fueron a la concentración. Sí, seguro, seguro. 1-0 fue, ¿verdad? 1-0. ¿Y qué le pasó a Sol de América? Nada, venimos en mala racha. Pero tranquilo, papá. Tranquilo, nada. Bueno, Arias. Sí. 2 temas importantes. El primero tiene que ver con, sé que va a pasar en Ciudad del Este. Unos sostienen que esta decisión de la Cámara de Diputados de destituir a una intendenta que en realidad ya estaba... Renunciante y ya se aceptó su renuncia. Ni siquiera estaba en expectativa de la renuncia porque... nos guste o no, esa junta municipal con una mayoría absoluta aceptó la renuncia y le eligió a este señor Celso Miranda, alias Quelembo. Eso por un lado. ¿Qué va a pasar? Esta convocatoria, algunos interpretan nuevamente apresurada del Tribunal Superior de Justicia Electoral cuando hay todavía cuestiones pendientes en el ámbito jurisdiccional que se tienen que resolver. ¿Y por qué la justicia electoral actúa de esa manera? Nos decían la semana pasada, ellos están con una especie de techo de vidrio, la amenaza, la expectativa. El año pasado se salvaron de poco nomás de un juicio político. Vamos a hablar tema Ciudad del Este, primer bloque. Muy interesante. Si me permitís hacer, digamos, un cimiento, poner una piedra basal en este tema. Hay varias cosas. Primero, voy a remitirme por primera y única vez, por ahora, a lo que decía el propio presidente de la República, nuestro papá Guazú, Mario Abdo Benítez. Yo les avisé a esta gente que acepten la renuncia de Sandra en diciembre, decía, para llamar a elecciones, ¿verdad? Que es lo más democrático para la Ciudad del Este. No ocurrió porque allí son ambiciones personales las que manejan a la Junta Municipal. Es una caterva de casi todos, no creo que todos, pero es una caterva de cuasi delincuentes que están esperando quedarse con el botín, que es Ciudad del Este, que es el municipio que más recauda en Paraguay. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué se puede esperar del Tribunal Superior de Justicia Electoral? Que también nos demuestra que el cartismo está perdiendo poder. Jaime Bestar, puesto por Horacio Cartes. Ya además añetete que el propio suegro del presidente, que también es ministro de la Corte, recordemos, padrastro del presidente, que es Alberto Ramírez Zambonini. Y después la guapenca, pobre señora, ¿verdad? Que se va a donde el poder le diga, váyase. Yo lamento mucho esto, porque, y permítame, señora, explicarle esto en 30 segundos. Lo que ocurrió en la Junta Municipal de Ciudad del Este es absolutamente legal. Se basaron en todo lo que dictan, tanto la Ley Orgánica Municipal y el Código Electoral vigente. Y una vez más estamos ante una jugada habilísima, y traje mi ayuda a Memoria Torres, porque ¿cómo es que teniendo el antisacarismo una mayoría cómoda, antes de diciembre termina perdiendo esa mayoría cómoda la oposición? Quedó en minoría y así quedó la oposición, y a mí me cuentan que hay otro nombre que sale en la oposición para la supuesta elección interina de intendente que va en Ciudad del Este. En la oposición están Lilian González, Herminio Corbalán, Teodoro Mercado, Miguel Prieto y María Portillo. Cuidado con María Portillo. En el sacarismo, que estaba en minoría en la Junta Municipal, hoy están Neri Chávez, un tal Coronel, Alejandro Zacarías, Juan Núñez, Perla de Cabral,
un tal Javier Bernal, que es el hijo de Zulma Gómez, Sí. senadora liberal, estamos con un diputado liberal, enseguida lo hablamos, y Celso Quelembú Miranda. Es Son los 7. una martingala política que le salió muy bien al sacarismo, y yo creería que lo que hizo la Cámara de Diputados fue, digamos, ni siquiera fue extemporáneo, Jorge, porque la elección, la aceptación de la renuncia y la elección de un intendente interino se hizo con una rapidez que fue un golpe político y la Cámara de Diputados no pudo reaccionar. Pero hay 2 diputados para hablar de eso. Hay 2 diputados, pero ya que mencionaste, y después para ir con nuestra compañera Claudia, mencionaste el nombre del presidente Mario Abdo Benítez. Sí. Porque él habló sobre Claro, pues yo no creo mucho en el contenido de su discurso. ¿Sabes por qué? Porque él, cuando él declara, dice, yo ya sugerí el año pasado que vayan a elecciones. Que acepten la renuncia. Y le insto a los concejales a que acepten la designación de Quelembú. La semana pasada yo hablo en la radio con la líder de la bancada Ñeteté, la diputada Jazmín Narváez. Muy hermosa, por cierto. Entre paréntesis. Ella me dice que jamás leyó ni escuchó lo que el presidente de la República dijo sobre ese tema. Entonces, ¿cuál es la presunción? De que Abdo Benítez actúa de una manera, dice lo políticamente correcto, y por abajo los integrantes de su movimiento, Colorado Ñeteté, operan de otra manera, como por ejemplo, como sucedió en la sesión última en la Cámara de Diputados. Entonces, yo no me creo tanto ese discurso de Marito, de yo ya di la idea, la propuesta el año pasado. Está bien, vos no le crees porque vos sos un antimarista. No es por eso. De primera hora. Pero que vaya, qué extraño el liderazgo de Para Mario mí es Abdo mi presidente. Vaya extraño el liderazgo de Mario Abdo Benítez. Bueno, es mi presidente. Cada uno anda por su cabeza en ese movimiento, cada uno hace lo que quiere. Peor escenario, 2 cosas. Peor escenario para el oficialismo. Vamos a suponer que la Cámara de Diputados actuó de manera correcta. Está Sergio Rojas, diputado liberal, para charlar al respecto. Vamos a suponer de que la Cámara actuó de manera correcta. Vamos a suponer de que la justicia electoral actuó de manera correcta. ¿Qué pasa si esta semana una mayoría de 8 elige a Quelembú una vez más intendente, esta vez como interino hasta tanto se hagan las elecciones? ¿Qué pasa si Quelembú se presenta a esas elecciones con el apoyo del sacarismo y gana esas elecciones? ¿Qué van a hacer? ¿Van a quemar las urnas? ¿Van a decir que hubo fraude, trampa? ¿Entendés lo que te digo? Es el peor escenario. Ese es uno de los tantos escenarios. ¿Qué pasa si Quelembú dice, pues yo ya fui electo intendente en la sesión válida porque nadie dijo que esa sesión era inválida? Bueno, ni la justicia electoral, es más, anunció que iba a recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esperamos un ratito, Jorge. En el boxeo se dice segundos afuera. Entonces salimos nosotros y entran los verdaderos protagonistas. Claro. Nosotros para hacer una intro nomás. Ok, dale. Comentamos. Claudia Aguilera, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo para Clara y, por supuesto, para todas las personas que acompañan esta emisión de Cara o Cruz. Y nosotros preparamos un resumen acerca de toda esta polémica que se da en el municipio de Ciudad del Este. Ya el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocó y estableció también un cronograma electoral y establece el 5 de mayo como fecha de elecciones. ¿Cuál es la postura del TSJE? Que van a llevar adelante toda esta actividad eleccionaria y que la polémica se debe resolver en el Tribunal Electoral de Alto Paraná. Pero tenemos un resumen para ustedes. La Municipalidad de Ciudad del Este vuelve a estar sumida en una controversia que surge a partir de la aceptación de la renuncia de Sandra MacLeod, la designación de Celso Quelembú Miranda como nuevo jefe comunal y finalmente la destitución de MacLeod, decidida por los diputados, cuando ella ya había sido apartado del cargo. 7 fueron los concejales esteños que el 4 de febrero convocaron a una sesión y aceptaron la renuncia de la Colorada y designaron a Quelembú al frente del municipio, pero quienes acatarían lo decidido en la Cámara Baja. Esta acción fue recurrida como nula ante el Tribunal Electoral de Alto Paraná por los 5 ediles que no fueron convocados a esta sesión. Los diputados, por su parte, aseguran que el circuito de intervención inició en la Cámara Baja y allí debe concluir. Se suma a este escenario la convocatoria del Tribunal Superior de Justicia Electoral a elecciones para mayo, en cumplimiento a lo que establece la Constitución Nacional y a lo dispuesto por diputados. En tanto, la
La interventora de Ciudad del Este, Carolina Llanes, presentó un informe apuntando 30 faltas administrativas en la gestión de MacLeod o indicios de hechos punibles que en total suman más de 145.000 millones de guaraníes sin respaldo administrativo. Y por su parte, la Contraloría la acusa de 90 irregularidades. La discusión sigue en la esfera política, pero el Ministerio Público deberá hacerse cargo de estos informes e impulsar una nueva investigación, como también los partidos políticos prepararse para pujar por el segundo municipio más importante del país. Establecimos una encuesta en la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, que dice: ¿a quién votarías para intendente de Ciudad del Este? Celso Quelembú, Miguel Prieto, Rocío Abet, otros. La encuesta ya está habilitada y los comentarios pueden hacerlo a través del hashtag COCPI. A ver, yo tengo una sola objeción. Tiene que estar un liberal. Tiene que estar un liberal indefectiblemente. No sé qué liberal, pero Sergio Rojas, arrancamos contigo. ¿Qué liberal puede ser candidato a intendente en Ciudad del Este? Bueno, en primer lugar, buenas noches para la teleaudiencia, para los conductores, a mi colega Zacarías. Hay varios. Algunos hablan de la hermana de Carlos Portillo, María, creo que es el nombre de ella. Sí, María Gustavo Cardoso, González Draque, pueden haber varios ahí muy interesantes. Carlos Portillo. Carlos Portillo es diputado, no creo que tenga interés en este momento de lanzarse para ese cargo. Pero Rocío Abet también es diputada. Sí, también. ¿Y Ulises Quintana? Y Ulises puede competir también Pero espera, desde Viñascué. Pero hoy te estoy diciendo. Bueno, buscar la escucha, entonces va candidato. ¿Vos leíste el titular de un diario hoy? Ulises Quintana tendría intenciones de presentar su candidatura. Pero hermano querido, no, ya se el está agua adentro. está acá. Ya sé. Para él, por Dios. Que yo lo lamento, tan joven este muchacho, fue presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, iba a ser una figura descollante del coloradismo oficialista y mira dónde termina. Eso es para que diga de esta agua no debe... No, la vida es impredecible, Torres. Esta es la oportunidad para ustedes, los opositores, para conquistar Ciudad del Este. Y es probable que así sea, depende de que vayamos con un candidato de consenso, que no haya una interna muy fuerte en Ciudad del Este, todo eso incide. También cómo se maneja el Partido Colorado, que ustedes saben que es un partido muy poderoso, más allá de las profundas diferencias internas que en este momento están teniendo ahí en el este. Porque finalmente creo que en este momento Ciudad del Este es la Venezuela del mundo, ¿verdad? Todo el mundo es una batalla muy grande, que no es solamente la batalla de Ciudad del Este, sino es la geopolítica nacional que está en juego ahí, ¿verdad? Entre dos grandes movimientos a nivel nacional. Lanzaste una carcajada cuando mencionamos en la encuesta el nombre de tu esposa, diputado, Justo Zacarías. ¿Cómo te va? Bien, Jorge. Muchas gracias por la invitación a vos, a Clary, a Claudia. Compartir la oportunidad de compartir con Sergio y con la audiencia. Sí, porque realmente es un momento de muchas especulaciones, ¿verdad? Tenemos, en Colorado Añetete yo ya encontré hasta ahora 30 candidatos. Dentro... 30 candidatos. Y por ahí hay. 30 a lo mejor una metáfora de exageración, pero de que hay 15, hay 15. El Partido Liberal está un poco más tranquilo, más quieto. Se hablan de 2, 3 personas. Los partidos independientes están hablando de 3 o 4 nombres. Y el movimiento Honor Colorado todavía se mantiene calmo, expectante. De hecho, los amigos que nos acompañan de la Junta Municipal de Ciudad del Este han elegido el lunes pasado un intendente. Eso está vigente. Prueba de ello es que los propios concejales opositores pidieron la anulación de la sesión. Si piden la anulación de la sesión, quiere decir que hubo sesión. Entonces, vamos a esperar calmos la resolución de la justicia. No esperamos gran cosa. Te soy honesto, no esperamos gran cosa, porque sí es que aquella convocatoria de diciembre, creo, ¿verdad? O noviembre, que hizo el Tribunal Superior de Justicia Electoral al recibir la renuncia de Sandra MacLeod de Zacarías, fue apresurada y fue cuestionada. Esta de ahora tiene que ser doble y triplemente cuestionada. ¿Por qué? Porque en aquella oportunidad se cuestionaba la aceptación o no de la renuncia de Sandra como el cuestionamiento principal a esa resolución, cosa que no está en el ámbito de la justicia electoral. Sin embargo, la justicia electoral en este momento emite una resolución de convocatoria de elecciones teniendo pendencias en su propio ámbito.
O sea, está en su, vamos a ser curto y grosso, como dice el brasileño, está en su chiquero. Tiene la comunicación por parte de la Junta Municipal de Ciudad del Este de que se ha aceptado la renuncia de Sandra y se le ha nominado a Celso Miranda, y tiene una acción en la justicia, en su propia justicia, en su propio chiquero, que invalida esa sesión. Sin embargo, ellos convocan antes de resolver cualquiera de estos temas. Si estaban presionados, yo creo que por lo menos hubieran sido elegantes y por lo menos primero resolver este tema y después convocar. Diputado Sergio Rojas, bueno, hubo unanimidad en la decisión de la Cámara de Diputados, aclarando que también hubo retiro de la bancada de Honor Colorado. Unanimidad de los presentes. Exactamente, unanimidad de los presentes. ¿Cuál es la posición de ustedes, los diputados liberales? Y en general yo creo que podrías hablar por los 52, ¿verdad? ¿Por qué se toma esta decisión teniendo como información cierta de que Sandra MacLeod de Zacarías había renunciado y que esa renuncia la aceptaron 7 concejales? Bueno, esto hay que agarrarlo en un contexto mucho más general, ¿verdad? En el sentido de que esto se ha dado una batalla jurídica sin precedente en materia municipal, ¿verdad? Cuando en el año pasado convoca a elecciones la justicia electoral, un sector del Partido Colorado eso aplaude, está muy de acuerdo que se haya aceptado la renuncia o la presentación de la renuncia de Sandra, que se decía que eso solamente ya la justicia electoral debería de aceptar, no la Junta Municipal, porque esa era la tesis original de un sector del Partido Colorado. Ya también aparentemente la tesis de la justicia electoral y convoca elecciones. En ese momento, un sector del Partido Colorado aplaude eso, está muy de acuerdo, y otro sector, tanto de la oposición como del Partido Colorado, pega el grito al cielo e inclusive se lleva a juicio político a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Pasa el tiempo, finalmente, en ese momento se decía que lo más democrático era llamar a elecciones, y el juego político que se da en el este entre concejales y todos los bandos en juego es que los concejales sean quienes finalmente elijan al intendente municipal. Por eso es que un sector quería que se pase el 20 de diciembre, ahí sí aceptar la renuncia de Sandra Zacarías, pero aparentemente de los 12 concejales cada uno se sentía intendente ahí. Desde el momento que se le elige a Quelembú, otro sector dice que es una cosa irregular porque no se hizo dentro de la Junta Municipal, se hizo fuera de esa Junta Municipal, se necesitaba 8 miembros para sacar la sesión fuera de la Junta. Todo. Entonces, nosotros en la Cámara de Diputados decidimos cortar por los sanos, en el sentido de ir a la destitución y que se vuelva a llamar a elecciones municipales, tal cual como hizo la justicia electoral en este momento, que era la posición original del otro sector de la ANR que hoy termina cuestionando. Yo creo que lo más sano es llevar a elecciones Ciudad del Este, en lo que hace a la intendencia. Ahora bien, en este momento yo creo que mañana tiene que sí o sí se debe volver a elegir el intendente municipal de Ciudad del Este. Porque hay también un criterio en este momento dentro de la Cámara de Diputados que inclusive algunos ya quisieron llevar a la práctica en el sentido de disolver también, destituir también a los 12 concejales por no elegir a un nuevo intendente. O sea, yo creo que mañana sí o sí se va a elegir a un intendente. Ya sea Quelembú, ya sea, creo que Prieto, sea quien sea de los 12, el que mañana tenga 7 votos, ese debe ser el nuevo intendente municipal por los 3 meses. Diputado, yo entiendo, y nosotros el otro día con Claudia en la radio venimos repitiendo, estamos podridos de Ciudad del Este, todo este escándalo, y yo creo que también la ciudadanía, y es una ciudad que necesita activarse, moverse económicamente, etcétera, etcétera. Y yo entiendo cuando usted dice cortar por lo sano, pero ¿invocando qué? ¿Bajo qué atribuciones? ¿Cortar por lo sano atropellando la autonomía municipal? Ese me parece que es el punto más grave en esta historia. Yo entiendo la intención y que todos aplaudimos, estamos hartos del problema de Ciudad del Este, pero atropellamos la autonomía municipal cuando la Junta Municipal, mayoría absoluta, estemos o no de acuerdo, decide ponerlo a Quelembú como el intendente. A eso más yo me refiero, el daño que podemos generar a las instituciones, al Estado de Derecho, cuando con la intención muy buena quizás que tengan ustedes de cortar por lo sano, se desconoce lo que actuó la Junta Municipal. Bueno, el daño de hecho ya está en Ciudad del Este, más allá de la decisión de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Porque ustedes saben que esto, como ya les dije, es una batalla que viene de hace rato, ¿verdad? Esa mayoría que hemos decidido la destitución de Sandra Zacarías desconoce la elección
del intendente municipal. Evidentemente eso es así, ¿verdad? Porque si reconocíamos eso, no se hubiese hecho la sesión y no se hubiese destituido, ¿verdad? Pero no es atribución de la Cámara desconocer, es por ello los propios concejales opositores recurrieron, como decía el diputado Zacarías, a la misma justicia electoral, pidiendo la nulidad de esa sesión que ustedes desconocen. Ustedes no son el ámbito para desconocer esa decisión de la Junta. Pero sí está en el ámbito de la Cámara de Diputados el proceso de intervención, que de acuerdo a la ley de intervención, no está en discusión. Finalmente termina con la absolución o la destitución del intendente municipal. Eso es así, ¿verdad? Porque en todo caso, aquella primera convocatoria que ya hizo la justicia electoral, creo que fue en noviembre, diciembre del año pasado, también en ese momento para la justicia electoral ya Sandra Zacarías estaba renunciante, por eso es que convoca elecciones. Caso error de la justicia electoral. Además de eso, atiendan lo que ocurre también para la tele, además de eso, ahí ocurren cosas bastante que complican bastante el proceso, que es, se presenta la renuncia, se retira la renuncia, se vuelve a presentar, o sea, ya finalmente ya no hay ninguna claridad de lo que ocurre en el este. Bueno, diputado. Hay movimientos políticos, tiene razón Sergio en alguna parte de lo que expresa, ¿verdad? Evidentemente hay movimientos políticos, mayorías que van, Clary lo mencionó en un comienzo, 7 para acá, 7 para allá, después van los 7, vienen los 7. Hay movimientos políticos, todos los movimientos políticos son válidos. Mañana yo puedo tener 41 en diputados, pasado mañana puedo tener 22, o puedo tener 20 o 28. Todos los movimientos políticos son válidos, siempre y cuando estén enmarcados dentro de la ley. Dentro de la ley. Así es simple es el tema. Yo creo que nosotros podríamos haber colaborado. Yo alerté mucho, estuve acá en el lugar donde estaba Sergio, unos días después de que se aprobó la intervención y de la Municipalidad de Ciudad del Este, dije, políticamente hemos obrado mal, vamos a meterle a Ciudad del Este en un intríngulis jurídico complicado, porque van a venir acciones de un lado, acciones de otro lado. ¿Cómo debería haber actuado desde mi punto de vista allá en noviembre la Cámara de Diputados, no tratando la intervención para presionar, como había sido, dice que lo hizo Mario Aldo Benítez y Juancho Villamayor, a los concejales a que acepten la renuncia de Sandra y nos vamos a elecciones? Nosotros decíamos eso y nosotros no tenemos problema con las elecciones, pueden realizarse sin ningún problema. Interín hubo esa posibilidad de elecciones, hubo un reacomodo de las fuerzas políticas que permitieron por fin aceptar la renuncia de Sandra, que Sandra desde noviembre quiere que se le acepte la renuncia, y elegir un intendente. Pero pues bien, si vamos a elecciones vamos, pero por los caminos correctos. ¿Me permitís preguntarte dos señor. cosas, digamos, para levantar dudas, tal vez de la gente a través nuestro? Dice la ley electoral que la renuncia a un intendente debe ser tratada por la Junta Municipal, aceptada por la Junta Municipal. Eso ocurrió en Ciudad del Este. Ahora, se habla también de que el presidente de la Junta Municipal asume interinamente, mientras tanto ese mismo cuerpo elija a un intendente, cosa que también ocurrió. Se le destituye a este muchacho Corbalán y se le nombra presidente a Núñez. Y allí esa mayoría de 7 elige a Quelembú como intendente para terminar el mandato de la renunciante. La única consulta es si el lugar de la sesión era el correcto, podía ser cualquier lugar del predio municipal, porque aparentemente pues se reunieron en la dirección de tránsito, ¿verdad? Sí, te explico con absoluta claridad. Hay un grupo de colegas que para comenzar se erigen en jueces. Ellos no son jueces. Quien debe dirimir si la sesión fue válida o inválida es la justicia electoral. De hecho, la oposición a los 7, porque yo ya no sé más allá quién es oposición y quién es oficialismo, ¿verdad? Eso ya no entendéis. Pero la oposición a los 7 reconoce y acude donde debe acudir, que es en la justicia electoral. No somos nosotros los que debemos juzgar si es correcto o no. Pero, no obstante, y en respeto a la audiencia y a tu pregunta, hay 2 artículos que hablan de las reuniones fuera de la sala de sesiones de la Junta. Sí. Una fuera de la sala de sesiones y otra fuera del local municipal, bien claramente diferenciado.
local de la Junta Municipal y local municipal. Sí. El que necesita 2/3 es fuera del local municipal. Es decir, Voy a 8 de 12. rendirle homenaje a Emiliano R. Fernández en el estadio 3 de febrero. Necesitas 8 de 12. Necesito 8 para ir a esa sesión. Ok. Voy a rendirle homenaje al Beato Roque González, a San Roque González de Santa Cruz en la catedral. Necesito 8 de 12. Ok. Voy a reunirme en el local municipal, fuera de la sala de sesiones. Con 7 puedo hacer. Artículo 77, no 78, que es el que habla de 2/3. Y es más, local de la Dirección de Tránsitos, la Dirección de Tránsito se encuentra donde también se encuentra funcionando el juzgado de faltas municipal dependiente de la Junta Municipal. O sea, se reunieron en un local de la Junta Municipal. Pero ahí, sobre el punto, diputado, hay que aclarar también de que una cosa es lo que dice la Ley Orgánica Municipal, Correcto. artículo 53. Y eso que estás Correctísimo. mencionando de la sesión, la sesión especial con 2/3, estamos hablando de un reglamento interno Local. de funcionamiento de la Junta Municipal. Aparte que seamos realistas acá y si no nos vayamos a formalismos exacerbados. Había una mayoría de 7 que ya 5, 6, 7 días antes intentó reunirse. No sé si ustedes recuerdan. Y hubo desmayos, y hubo desastre, y hubo amenaza de muerte para los 7. Por eso tuvieron que llegar a ese tema. No nos vamos a olvidar la historia pasada. ¿Por qué llegan a la sesión en esa situación? Por amenaza de muerte de los demás 5, acompañado de una turba que manejaba la Junta Municipal y que se encuartelaron en la Junta Municipal de tal forma a no permitir democrática y legítimamente que la Junta sesione y que los 7 hagan lo que la mayoría diga. Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Y si estoy en desacuerdo, hay los métodos para llevarlo adelante. Permitime, ingeniero, sé que querés agregar algo, pero te quiero hacer una pregunta sobre el funcionamiento del Partido Liberal en Ciudad del Este. Esta mayoría no existía hasta hace 15 días porque Javier Bernal formaba parte de la oposición. Javier Bernal es concejal, pero también tiene encima la carga que es el hijo de una senadora liberal, ¿verdad? Zulma Gómez. ¿Por qué este cambio? ¿El partido está siguiendo de cerca este cambio de postura de un concejal de su partido, del PLRA? Bueno, yo no soy miembro del directorio, para eso hay que un poco consultar a la gente del directorio del PLRA en referencia a la conducta de los señores concejales, ¿verdad? De hecho, que cada concejal municipal del PLRA finalmente puede hacer esas mayorías que crea conveniente, ¿verdad? Pero acá hay que ir a la cuestión de fondo, más allá de las formalidades que se plantean. Aquí hay una guerra política que se desata a nivel nacional desde Asunción, ¿verdad? Entre dos grandes movimientos del Partido Colorado, ¿verdad? Nosotros somos siempre... Esa es la verdad de fondo. Más allá de que Sandra haya renunciado, de que la justicia electoral haya convocado una elección. Está una guerra de colorados. Esta es una guerra de la... O sea, se dan dos elementos a mi criterio. Una es la guerra nacional entre los dos grandes movimientos, ¿verdad? El presidente de la República y el expresidente de la República. Y por otro lado también una guerra local entre los concejales, si quién es el que se va a quedar con el botín. Esa es la cuestión de fondo también, ¿verdad? Sí. O sea, los 12 en el fondo quieren quedarse con el botín. Pero no solamente que el Embú, también los otros 11, ¿verdad? Sí, solamente que el Embú antes en un momento sumó la mayoría de 7 y se quedó. Entonces, es una guerra nacional de los dos grandes movimientos y una guerra local de los 12 concejales que quieren quedarse con el botín. Esa es la verdad. Y la gente, por supuesto, y también una guerra mediática, tampoco no hay que eso olvidar. Aquí los grandes medios de comunicación, cuando te toman una postura, finalmente condicionan la mente de los ciudadanos, no solamente de Alto Paraná, sino también de todo el país. O sea, ¿y la de los parlamentarios también? Y de los parlamentarios también. Esa es una gran realidad. ¿Para qué vamos a mentir? Nuestra colega... O sea, la guerra mediática, hoy en día, la posición mediática de los medios es una cosa fundamental. Si alguien niega eso, está mintiendo, ¿verdad? El otro día nuestra colega Miriam Soilán, que te aprecia mucho, nos decía que colegas de ustedes, diputados, decían, tenemos que acompañar esta intervención y votar por la destitución de Sandra, porque yo no quiero aparecer en la tapa de un diario al día siguiente. Y a mí no me conviene porque yo estoy construyendo mi capital político y esto me juega en contra. O sea, lo asumen abiertamente algunos diputados, ¿verdad? ¿Cómo se mueve? Vamos al informe que hizo la interventora, ¿verdad? ¿Vos trajiste ese informe? Sí traje, ¿verdad? En parte. Son 200 hojas, ¿verdad?
yo me considero un conocedor del ámbito municipal. Hay cosas, yo creo que lo más sólido que de verdad existe en ese informe es la cuestión del estacionamiento, que en el 2016 creo que recaudan 500 millones aparentemente por mala imputación, supuestamente, ¿verdad? Y en el 2017 esos trepa a 2.700, ahí tendría que ser mucho. El resto, hay muchas cosas tan descabelladas en este informe. La cuestión del cobro de la tasa a los bomberos, por ejemplo, que dicen no se puede cobrar porque no se presta el servicio. Eso es una cosa para mí súper absurda, ¿verdad? Porque evidentemente el servicio lo vas a prestar cuando se dé la necesidad, ¿verdad? No vas a estar todo el día con tu manguera a todos los ciudadanos del este diciendo, che, vengo a rociar tu casa, ¿verdad? Evidentemente también mucho desconocimiento de parte de la interventora en lo que hace al mundo municipal, que no es una cosa fácil de hecho, es una cosa que sea muy buena. O desconocimiento como auditora inclusive, claro, ¿verdad? por más que tuvo 21 personas a su cargo, ¿verdad? Ajá. Tengo que hacer una pausa. Pero eso es en general lo que ocurre en el este, a mi criterio, ¿verdad? Hacemos una breve pausa. A la vuelta estamos hablando sobre este tema y Claudia tiene una pregunta también que quiere hacer. Pausa, ya venimos. Estamos en la época del año que nos pone más calientes, más nerviosos y todos perdemos la paciencia más rápido. Por eso es un buen momento para enfriarnos un poco y refrescarnos con una Pool, la única gaseosa con jugo de fruta que te permite disfrutar del caótico verano paraguayo de la manera más natural. Ya que en frío pensás mejor, Pool naturalmente nuestra. Continuamos en Carao Cruz y vamos a ver los primeros números de esta encuesta habilitada a través de la cuenta @CaraoCruzPI. ¿A quién votarías para intendente de Ciudad del Este? En un 45% la gente dice otros, en un 22% votan a Rocío Abet, mismo número para Celso Quelembú Miranda, 22%, y 11% para Miguel Prieto. Otros, hay que ver cómo se analiza, si se trata de ningunos o si es otros realmente, porque en los comentarios que se hacen a través del hashtag COCPI no hay tampoco sugerencia de otro nombre. No hay nombres. No hay otros nombres, no hay otros candidatos, al menos en cuanto a los comentarios de la gente. Yo le quería hacer una consulta al diputado Zacarías con respecto a la postura de Honor Colorado, que mencionaba que están muy tranquilos y que en verdad priorizan lo que resuelva el Tribunal Electoral de Alto Paraná. Pero en tanto eso se resuelva, pasa el tiempo y ya el cronograma electoral no se va a dar vuelta atrás con respecto al cronograma electoral. ¿Cuál sería el candidato de Honor Colorado y si existe la posibilidad de apoyar finalmente a Quelembú, ya que estuvo del lado de Honor Colorado en esta sesión? Yo no quiero ser irresponsable y hablar en representación del movimiento. Es una cosa muy importante. En la pausa debatíamos un poco y todos decíamos que esta elección de Ciudad del Este puede ser un hito trascendental en lo que es la política nacional. Entonces, como tal, tiene que ser tratada. Nosotros tenemos algunas ideas en la cabeza al respecto del comportamiento que podamos tener. Tenemos que debatirlo localmente, tenemos que debatirlo departamentalmente y tenemos que debatirlo nacionalmente. No es simple llevar en los hombros la responsabilidad del movimiento Honor Colorado sin que nosotros debatamos con el líder nacional, don Horacio Cartes, y con los demás. Entonces, tampoco te digo que esto va a llevar una semana o 2 semanas para definirse, porque el cronograma no nos permite. Nosotros vamos a definir esto en los próximos días, pero lo vamos a hacer todos juntos, rápido, pero teniendo en cuenta todos estos factores que todavía no pudieron ser pesados en su dimensión completa. Diputado Zacarías Irún, quiero ir un poquito más y quiero contarle acá a la audiencia que el diputado fue gobernador en el departamento de Alto Paraná, sí. Es de profesión ingeniero, fue durante mucho tiempo funcionario de la ITIPU Binacional como ingeniero electromecánico, ¿no? Electricista, ok. Los clanes sufren siempre un desgaste ingeniero. Pasa con el clan Franco, por ejemplo, ya ninguno está en el Congreso hoy. El clan Gómez Berlangeri en Limpio perdieron la intendencia, perdieron la senaduría, lo perdieron casi todo momentáneamente. Hago la aclaración esto porque la política es constante. En San Lorenzo, Ferrer perdió las internas para diputados con su hijo al frente en una lista.
y ustedes en una hegemonía de casi 20 años. Esta es una pregunta casi filosófica. ¿No se pusieron ustedes a pensar, digamos, en que en algún momento dado, digamos, el clan Zacarías como grupo político, decir, no es demasiado tiempo esto, imagínate los enemigos que se ganan, sí, etcétera, etcétera? Mira, Clary, no sé si lo compartí yo con alguno de ustedes al aire en algún momento, pero sí ya lo he compartido con muchos colegas de ustedes allá locales y con alguno nacional. Está en nuestro ánimo dar un paso al costado, dar este lugar a figuras nuevas allá ya en Ciudad del Este y en el Alto Paraná. No había, eso sí ya lo hemos dicho públicamente, no sabíamos que iba a pasar todo esto con la municipalidad. Asegurábamos a los electores del Alto Paraná que ningún Zacarías iba a ser candidato a intendente en el 2020. Y también asegurábamos que en cargos públicos nacionales de 2023, si fuese eventualmente la continuidad de Javier Zacarías en algún cargo de relevancia, podría darse, pero el resto estaríamos afuera. Nosotros no significa que nos dejaríamos de la política, significa que nosotros íbamos a dar espacio para que haya una renovación, y comprendemos perfectamente. La langosta cansa, la picaña cansa, todo cansa, y comprendemos perfectamente bien que a lo mejor tenemos amigos incluso que nos dicen a veces, ustedes han hecho muy bien, han hecho muchas cosas por Ciudad del Este, pero a veces un cambio es bueno. Y entendemos perfectamente eso. Nosotros estábamos con toda la intención de apartarnos un poquito. El primer paso de apartarse se iba a dar en el 2020 y después en el 2023. Claro, esto no es una tiranía porque... Este es el título... No, correcto, pero que el clan Zacarías a ver, deja el... Yo vengo analizando Ciudad del Este hace mucho tiempo, sí, ingeniero y diputado Rojas, y o sea, vienen ganando elecciones, no es que roban urnas, cargan votos, no, vienen ganando elecciones, pero en la última elección municipal, por ejemplo, si uno hace un desglose de los candidatos, ya no son mayoría, ¿verdad? Creo que estaban por encima del 40, pero 46, 47%. Sí, el resto estaba ya 50 y algo. Pero desinteligencia de la oposición, que va siempre dividida, entonces sigue ganando el mismo equipo político, que también puede ser una estrategia. Ahora, Sergio, no sé, siento que no hay tanta ambición del liberalismo en el caso de que hubieran elecciones para el tema de Ciudad del Este. Sé que no es tu región, sé que vos sos líder del Departamento Central, encabezaste la lista de parlamentarios, pero algún interés tiene que haber del Partido Liberal para Ciudad del Este o por Ciudad del Este. No, claro que hay súper interés sobre Ciudad del Este. Es más, solamente en este momento estamos en el proceso. Yo creo que el proceso interno, cuanto más tranquilo, mejor. Porque de repente si hay demasiados candidatos es un problema también para el partido, ¿verdad? Porque las internas son muy bravas dentro de los partidos tradicionales. En la medida que haya quietud en el este, para la elección de nuestro candidato único a intendente, creo que estamos muy cercanos a que podamos ganar las elecciones. Y decíamos en el entretiempo, creo que también el Poder Ejecutivo está haciendo una de las jugadas más peligrosas que puede hacer, que es la elección en Ciudad del Este, ¿no? Porque creo que va a haber una interna muy feroz dentro del Partido Colorado, ¿verdad? De aquí a mayo las heridas van a sanar, las heridas tan profundas, y yo creo que si en este momento la oposición, el PLRA en particular, si no gana estas internas municipales, sería bastante complicado el 2020. Y creo que se va a dibujar también lo que va a ocurrir en el 2020 con lo de Ciudad del Este y también lo que va a ser en el 2020. Imagínate si llega a haber un triunfo del clan, como decís vos, ¿verdad? Aquí de los amigos de Zacarías en el Este, sería un golpe muy fuerte al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que es el que está llevando adelante esta intervención. Esto que dice el diputado Sergio Rojas pasa también a nivel país dentro del PLRA. Ellos en sus internas, si se pegan mucho, generalmente ahí no se da la unidad granítica que históricamente tiene el Partido Colorado. Ustedes como que les cuesta más recuperarse. Pero en este caso, en Ciudad del Este, sí se va a sentir esa... Yo no creo que estas diferencias, si bien marcadas, capitaneadas por el propio presidente de la República, se pueda sanar para mayo. Me parece que eso va a ser... Yo vengo diciendo sistemáticamente, Jorge, por todos los medios de comunicación con quienes tengo oportunidad de
contactar al respecto de la realidad del Partido Colorado. Creo que no escapa a nadie que está con una división nunca antes vista. Estamos al borde, suelo decir, y algunos ya me dijeron, pero no estás exagerando. Yo creo que estamos al borde de llegar a aquella situación con Lino Oviedo versus Argaña, la salida del UNAC, que era una Unión Nacional de Colorados Éticos para la formación de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos. Y una decisión que le costó al Partido Colorado 15-20% de su electorado. En aquel entonces vos hacías cualquier tipo de encuesta y el Partido Colorado era 60 y pico, 70% de la población paraguaya. Pasó a ser 50% después de la decisión del UNAC. Hay gente que se fue al UNAC, a lo mejor no están en el UNAC, pero ya no volvió al Partido Colorado, ya no volvió de vuelta. Entonces, a partir de ahí el Partido Colorado dejó de ser hegemonía. Estamos nosotros al borde de esa situación. Y en Ciudad del Este, dada la situación que estamos pasando desde hace algunos meses, eso, si se quiere, es todavía más fuerte, más grave, y puede sentirse en mayo. Seguramente vamos a hacer un esfuerzo, vamos a ver cómo se dan las internas. Creo que es demasiado prematuro todavía decir algo, pero vamos a ver cómo se dan las internas, si podemos darlas en paz y en tranquilidad, y si podemos posteriormente juntarnos, ¿verdad? Juntarnos tiene una dificultad. En noviembre parecía que el presidente de la República, el líder de Colorado NTT, estaba a favor de las elecciones ya. Sin embargo, se aprueba la intervención con una amplia mayoría, con su equipo aprobando la intervención. Ahora parecía que estaba ya a favor de la intendencia de Quelembú, sin embargo, su equipo aprueba la intervención. O sea, se hizo una cosa, se hace otra cosa. Es difícil pactar, acordar, si se dice una cosa y se hace otra cosa. Aparte, ustedes de Honor Colorado, creo que de traiciones ya saben un montón. Si no me dirás, preguntarle a Cartes y compañía. Sin ninguna duda, nosotros tenemos, no puedo ocultarlo, ¿verdad? Tenemos la herida sangrando. Tenemos 2 senadores que no son, que de vuelta es una cuestión pendiente de la justicia electoral. Yo no sé si ella puede actuar o no de oficio o algo por el estilo. Eso ya jurídicamente yo no va a mi conocimiento. Pero tenemos 2 senadores que fueron nominados por un senador. Fueron nominados por el señor Fernando Lugo, en detrimento del líder de nuestro movimiento, que fue electo. A ver, ingeniero, me gustaría que se saque un poco de esa chaqueta de embajador que tiene, porque esto es una guerra. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero el oficialismo colorado les quiere ver a ustedes presos y engrillados. Entonces, me parece que si hubieran elecciones en Ciudad del Este, ustedes tienen como equipo político la obligación de salir a ganar esa interna del partido. ¿Usted se imagina, ingeniero, qué pasaría, por ejemplo, si el sacarismo gana esa interna colorada? Imposible ni va a ser el apoyo de Marito al candidato de ustedes. O sea, es ridículo eso. Si usted cree que Marito va a salir, va a hacer campaña por el candidato a intendente colorado, si ganan ustedes esa interna. Yo te voy a decir una cosa, Clary. En todas las veces que hemos participado en elecciones, hemos tenido victorias en las internas y normalmente nos hemos conformado con que el opositor no nos entorpezca. Porque esa es la verdad, el opositor muy pocas veces sale a hacer campaña realmente con el ganador. Nosotros simplemente esperamos que no nos entorpezca y nos vamos a hablar con las bases y nos vamos a hablar con la gente, directamente con la gente. Yo no sé cuánto puede sumar, y mucho menos en una elección local como son las intendencias municipales, puede sumar o no lo que diga el presidente de la República, lo que diga algún liderazgo aquí de la capital. Disculpame, ingeniero, pero el presidente de la República se va a festejar el aniversario de la ciudad de ustedes cuando ustedes cayeron en desgracia, en la semana de las imputaciones y demás. Pero de verdad, dame un nombre. Tu señora diputada que está allí va a ser... No, esto yo no... A ver, diputado, por favor, dame un nombre. O sea, ustedes tienen un plan B. ¿Quién es el candidato? ¿Va a ser esa señora que está allí o no? No, es muy probable, casi en un 100%, eso sí te puedo decir. No te voy a decir 100% porque yo no sé qué puede pasar mañana, ¿verdad? Pero casi en un 100% que un Zacarías no sea. Y tampoco sea mi señora. Eso es. Pues ya es Abet. Sí, ya.
No vamos a usar ese truco, si bien que los números ya me están gustando, ¿verdad? Pero no. O sea, ya, a ella acaba de aclarar, ya dio la Pero primicia. no, ningún Zacarías va a ser candidato. Nunca digas nunca, y mucho menos en política, ¿verdad? Los chanchos vuelan en media hora, pero no, ningún Zacarías. Hay 4, 5, 6 personas importantes de nuestro movimiento que tienen todas las características buenas para poder... O sea, ya se asume que va a haber elecciones ahora en mayo, ya no hay vueltas que dar. Sería torpe de mi parte, Jorge, ante la posición que asumió la autoridad electoral. Yo salí a hacer guerra, que vamos a volvernos Guaidó. Y no tenemos condiciones de volvernos Guaidó. Está mal lo que ha hecho la justicia electoral, pero cuenta con el apoyo de 50 diputados, cuenta con el apoyo del presidente de la República, y vamos a ponernos nosotros a pelotudear ahí enfrente. Va a ser tonto, va a ser torpe de nuestra parte. A mí lo que me preocupaba de esto que decidieron ustedes, incluso dijo Antonio Busarqui, el presidente de la Comisión Permanente, nosotros estamos en condiciones hasta desintegrar la Junta Municipal. Llegó a decir eso en un momento porque nos están poniendo de acuerdo los concejales. Entonces yo digo, qué peligroso es eso, ¿verdad? Acá tenés lo que pasa hoy en Concepción, 120 días de movilización en Concepción, 6 y 6. Están pidiendo la intervención del municipio de Concepción y no pueden lograr la intervención porque hay 12 también concejales, 6 a favor de Urbieta y 6 que están en contra de Urbieta. Entonces, ¿y cómo se destraba eso en algún momento? Y cada vez las movilizaciones en Concepción, supongo, diputado, que seguís, está subiendo de tono, hay enfrentamientos, los dos grupos se encuentran cara a cara, los cascos azules intervienen, eso es una bomba de tiempo. Bueno, en lo que hace a la posible intervención de la Junta Municipal, ustedes saben que inclusive el PLR, el Comité Político del PLR, en el cual nosotros hemos participado, dio la recomendación de elegir a un funcionario administrativo en base a la ley de intervención, ¿verdad? Que se da cuando se crea la cefalía del gobierno. Pero resulta que el gobierno es ejercido por la Junta Municipal y la Intendencia. Inclusive hubo una seria intención ya en esta sesión de ampliar la intervención a la Junta Municipal. Hubo una propuesta de un diputado de Añetete para que esa resolución sea ampliada, o sea que la destitución no solamente alcance a la intendenta, sino también a los concejales municipales, a los 12 concejales, ¿verdad? Pero eso era una cosa imposible, pues hay que armar de vuelta otro expediente de acuerdo a la ley de intervenciones, ¿verdad? Pero evidentemente si el lunes no se elige un intendente municipal que va a administrar los próximos 3 meses, es altamente probable que se empiece un pedido de intervención y destitución de los concejales. O sea, no hay que tampoco descartar y que el llamado de mayo no solamente sea de intendencia municipal, sino también de junta municipal, porque si los concejales no son capaces de elegir a alguien que va a administrar la municipalidad de Ciudad del Este, acaba de explicar aquí Zacarías, inclusive que un grupo de 5 se atrincheró dentro del recinto de la Junta Municipal con una altura. Si eso se sigue dando, evidentemente que yo creo que también la intervención va a alcanzar a la Junta Municipal. ¿Puedo ir a un tema municipal sustrayéndome de este tema y dejando, digamos, un halo de decepción acerca del bipartidismo? Por acá en Maraña y en Botávita, Colorado y liberales son las potencias electorales, pero atendé este dato. Hoy hubo elección en Puerto Adela, un nuevo municipio en el departamento de Canindeyú. Ganó por goleada el partido Colorado. 647 votos para el nuevo intendente que se llama Agapito Melgarejo. Javier Prieto del PLRA, 90 votos. Es una junta municipal, creo que no sé si le dice hasta ahora sí, de segunda categoría, ¿verdad? 9 concejales. De 9 concejales, 8 y medio son colorados. El PLRA está peleando uno, y tengo que hacer los cálculos después, ¿verdad? Pero es un llamado de atención. Yo no sé si el Partido Liberal está pendiente de estas elecciones para apoyar. Viste que antes se iba el diputado, se iba toda la gente, el presidente del partido, eso, aunque sea para hacer ese apoyo logístico. Una goleada así, te digo, no sé si hay un municipio en donde el PLRA pierda así, Sergio. Pensá que es nuevo, ¿verdad? Este distrito. No, resulta que el Paraguay somos tan especiales que hay regiones en que hay ciudades que son eminentemente coloradas. O sea, Zapucay,
Caballero, por decirte así, en Paraguarí, ¿verdad? Y hay otras zonas que son eminentemente liberales, acá Pucú. Es central, J. Augusto Saldívar, creo que vos conocés porque fuiste candidato a diputado. Entonces, Sí. En J. Augusto Saldívar hay 8 o 9 concejales liberales. Así O sea, y en Guarambaré cerca es a la inversa. O sea, depende mucho de la región. En el caso de este municipio recién creado, que en realidad es una compañía, una ciudad donde se desprendió, es eminentemente colorado. O sea, estos resultados reflejan de lo que sí es predecible de todo punto de vista, ¿verdad? Y creo que hay ciudades que son o muy liberales o muy colorados, ¿verdad? Así como también han de haber zonas muy independientes, por ejemplo en Villa Ayes, ¿verdad? Yo permanentemente veo que ganan gente independiente en la intendencia. O sea, depende mucho de la región. Así como están las cosas, para ir redondeando, esto ya está consumado. Aparentemente la Junta va a nombrar a un interino y le van a dar a aquel embú para que después creo que él no accione, porque inclusive leía que él tenía pretensiones y la justicia electoral decía que no reconocía su designación, iba a ir hasta la Corte Suprema de Justicia, no sabemos hasta cuándo, esto puede durar muchísimo, ¿verdad? Pero como premio consuelo, vos quedaste 3 meses, le van a decir a aquel embú y esto ya es hecho consumado. Independientemente a lo que va a darse desde el punto de vista de ordenar la casa, el impacto en Ciudad del Este, diputado, esto afectó muchísimo todo este lío desde el punto de vista comercial, económico, del funcionamiento en sí de la ciudad, donde si había un desánimo hasta para el comerciante o para el contribuyente ir a pagar sus impuestos. Sí, sin ninguna duda. Todo este lapso de tiempo de 3 meses ya que llevamos en esta situación, 4 y medio, 5 con todo el dilema, las idas y venidas, etcétera, etcétera. Los movimientos, el tema famoso de las protestas en la calle, realmente le han llevado mal a Ciudad del Este. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver los videos del jueves pasado. No hay protestas en la calle, hay vandalismo en la calle. Y ante el vandalismo, evidentemente, lo primero que sucede es negocios con miedo de abrir, negocios que Ciudad del Este cierra un día. Si eventualmente te cierra un miércoles o te cierra un sábado, significa millones de dólares. Y esos millones de dólares pagan sueldo de gente, paga comida, paga movimiento, en fin. Y los comerciantes que cada vez tienen más miedo. Yo he visto anuncios de comerciantes el jueves pasado avisando que tenían miedo de abrir y que iban a dejar cerrado. Y eso es realmente lamentable que exista en nuestro querido Paraguay y especialmente en Ciudad del Este. De vuelta decimos, y hemos comenzado por ahí, Jorge, el respeto al Estado de Derecho y el respeto a las libertades individuales. Eso lamentablemente se está perdiendo y se está perdiendo a paso agigantado. Yo no tengo problema de elecciones, yo no tengo problema que Celso Miranda sea intendente, o sea, pero que se resuelva dentro del marco de la ley, dentro de lo que manda la Constitución, las leyes y los reglamentos. Hoy hay un intendente en Ciudad del Este, puede no gustarnos. Al que no le gusta o al que cree que eso es ilegal, tiene los medios para accionar. Y lamentablemente yo creo que en Cámara de Diputados hemos actuado imprudentemente, como mínimo, en 2 oportunidades. Allá en noviembre, diciembre, no me acuerdo cuál fue la fecha de la reunión de la intervención, que podíamos haber colaborado, forzándole a los concejales que tomen una resolución por lo menos al respecto de la renuncia de Sandra. Porque fíjense que no la trataron. Si querían elecciones, la hubieran rechazado, pero no la trataron. ¿Por qué? Porque el jueguito de ser intendente entre los 7 de aquel momento que no pudieron cerrar. Entonces, hagamos lo que hagamos, pero dentro del Estado de Derecho, e inclusive el tema de manifestaciones en Ciudad del Este que se desborda y se está desbordando. Yo espero que mañana hago un llamado acá, aprovechando el programa de ustedes, a que haya, si va a haber, haya una sesión en calma, con tranquilidad y con respeto. El que tiene 7 votos que tenga, el que tiene 8 que tenga, el que tiene 6 que tenga, y que tengamos alguna solución para la Ciudad del Este, si es que la solución es mañana. Claro. Yo honestamente no tengo la precisa en un 100%. Claro. Bueno, cerramos este bloque. Sacamos el título que a mí me parece lo más importante. El clan Zacarías abandona los cargos electivos del 2020. ¿Verdad?
No, 2020. 23. No, 2020 dijo. No, 2020 no hay un candidato a Ningún intendente Claro, Zacarías. A partir del 2020, no más Zacarías en la política. Eso ya lo hemos dicho Al varias final veces. de cuentas lo decide la gente, ¿verdad? Y pongo un ejemplo grandilocuente, ¿verdad? En Panamá bajaron el avión del general Torrijos y después, 20 años después, su hijo se hizo presidente por goleada. O sea, la gente dijo, el electorado es impredecible. pues, o no, Sergio Sergio Rojas. No, pues si es por eso, Impredecible. el hijo de quien hoy es presidente de la República en Paraguay. Así mismo. Y A además ya 30 años, apenas 30 Torres. años de la caída de la dictadura. La historia ya Ha se pedido el escribió. pueblo, puede cambiar la Ha pedido el pueblo. Eso, la Peronismo historia sin siempre, la Perón, historia, sí. zacarísmo sin Zacarías. Así nomás funciona esto. Diputado, gracias por su tiempo. Agradecimiento a ustedes y bueno, un mensaje a la gente de Ciudad del Este, que puedan elegir un nuevo intendente municipal entre los 12 concejales y que el PLRA pueda tener un solo candidato para mayo y podamos ganar las elecciones municipales de Ciudad del Este. Justo Zacarías, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y aprovechando de la misma manera como Sergio, hace un llamado a nuestros compatriotas de Ciudad del Este que busquen alternativas en paz y en respeto al Estado de Derecho. Que le embú. Vamos para la pausa. Vamos a la pausa, vamos a la pausa en Bururú, tranquilo. Pausa, ya venimos. Estamos en la época del año que nos pone más calientes, más nerviosos y todos perdemos la paciencia más rápido. Por eso es un buen momento para enfriarnos un poco y refrescarnos con una Pool, la única gaseosa con jugo de fruta que te permite disfrutar del caótico verano paraguayo de la manera más natural. Ya que en frío pensás mejor, Pool naturalmente nuestra. Continuamos en Caro Cruz y vamos a hacer el cierre de la primera encuesta que establecimos en la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI. ¿A quién votarías para intendente de Ciudad del Este? En un 42% la gente dijo que a otros, un 19% quedó para Celso Quelembú Miranda, un 10% nada más para Miguel Prieto y un 29% para Rocío Abet. Cerramos este tema y ya vamos a presentar de lo que vamos a hablar ya en este bloque. Al Estado paraguayo le tocó defenderse el jueves pasado en una audiencia por el juicio, la demanda de Juana Ronnie Anuncio Martí por supuesta violación de derechos humanos. Hay que reconocer que había como cierta desconfianza por parte de las autoridades con respecto a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero luego del desarrollo de esta audiencia como que hay una expectativa más favorable para el país. Pero tenemos los detalles y un resumen de lo que fue esta audiencia que duró cerca de 9 horas. El jueves pasado le tocó al Estado paraguayo defenderse de la demanda en su contra por supuesto secuestro y tortura de Juana Ronnie Anuncio Martí ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comitiva de defensa del Estado estuvo encabezada por el Procurador General de la República, Sergio Cosia, y el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó la condena a Paraguay y un resarcimiento de $63 millones a los demandantes. A partir de esto, autoridades miraron con desconfianza al organismo y dudaron de la imparcialidad. Sin embargo, durante la audiencia, Paraguay pudo rebatir la historia de las supuestas víctimas, al igual que los jueces que conforman el tribunal. Yo reclamo personalmente y el señor Martí, en los alegatos escritos finales, una reparación por daños irreversibles sufridos en estos 10 años, una cifra de $50 millones, que reitero, es una cifra simbólica que tan solo se han vertido públicamente y que en general valoraciones estrictamente monetarias pretenden descalificar a los derechos humanos. Que ahí puede ser que sea un símbolo, como rendir homenaje a una bandera, como publicar algo en un diario oficial. En consecuencia, no me calza, perdonen que se lo diga con toda
honestidad el que estén pidiendo 50 millones de dólares como hecho simbólico. La audiencia desarrollada en Costa Rica culminó luego de casi 9 horas. Los alegatos finales serán presentados por escrito, el plazo es hasta el 8 de marzo y la sentencia será dictada cerca de finales de año. La pregunta que tenemos sobre este tema es la siguiente. ¿Crees que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallará a favor de la petición de Arron y Martí? La pregunta ya está habilitada en el Twitter, @CaroCruzPI, y los comentarios muy importantes a través del hashtag COCPI. Gracias, señorita Claudia Aguilera. Señorita, por ahora, está con nosotros el fiscal Ricardo Melo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches para ustedes y para toda su gran teleaudiencia. Gracias por cedernos su tiempo de domingo. Usted estuvo allí. Así mismo. ¿Cuál es su percepción como abogado acerca de la defensa de Paraguay y cómo se llevó adelante el juicio? ¿Usted cree que podemos salir airosos de esta situación? Yo creo que sí, que fue un trabajo que llevó su tiempo, ¿verdad? Comenzó con la contestación del informe 100 y hay que tener muy en claro que esta audiencia tiene algunas particularidades no propias a las que estamos acostumbrados. Primero, Arron y Martí eran presentados como víctimas. Esa es, diríamos, la primera diferencia. Ante la Corte. O sea, la comisión es el filtro, diríamos, que atendió durante 14 años este caso, sí, y finalmente envió cuando Paraguay se niega a aceptar la recomendación de la satisfacción integral, tanto material como inmaterial, planteada por la comisión. Entonces se va el caso, la comisión envía a la Corte. Cuando se contesta el informe 100, ¿de qué se defiende Paraguay? Se defiende de varias cosas. Entre una de ellas estaba que la investigación sobre el caso Arron, sobre el supuesto secuestro de Arron y tortura de Arron y Martí, no fueron debidamente investigados. Lo segundo que decía la comisión es que en Paraguay se vive un estado todavía, en ese momento se vivía y se sigue viendo, porque lo escuchamos luego en las declaraciones de la hermana, un estado de persecución a lo de la época de la dictadura. Se seleccionaron testigos como el doctor Oscar Germán Latorre, que dio el contexto en el que suceden los hechos, descartando y tirando por tierra la hipótesis de que hay un Estado que sistemáticamente persigue a facciones políticas, ¿verdad? Luego entró el doctor Edgar Sánchez. Él estableció de que la investigación fue independiente, que fue exhaustiva, que se siguieron todas las líneas posibles y que se le dio una amplia participación a la querella, es decir, a Juan Arron, Anuncio Martí a través de sus representantes. Entonces, luego vino el alegato de Paraguay, en el cual fue altamente técnico y había cuestiones que había que rebatir con estándares que tiene la Corte Interamericana y que son los que esperaba la Corte que se le deje en claro. Y el alegato final fue extenso y cubrió toda esa dimensión técnica. Una cuestión es, tal vez, las preguntas a Arron y Martí, ahí quiero volver, los teníamos que tratar como víctimas. Es decir, no podíamos presentar a un Estado requirente y por suerte, no por suerte, diríamos, como fruto de la contestación del informe 100 y todas las testificales de brindadas por los peritos y los testigos ofrecidos, ya la Corte evidentemente fue bien preparada, embebida del caso. Yo creo que también la comunicación que se hizo, la preocupación a nivel nacional llegó a ellos, y ahí vemos preguntas que tienen que ver casi directamente, o diríamos directamente, con las cuestiones que plantean el escrito de contestación Paraguay. Por ejemplo, tenemos un presidente de la Corte que insistentemente dice, pero volvieron a entrar en la casa. Todos lo vimos, todos lo escuchamos. Eso es porque nosotros en un principio, nuestro perito psiquiatra dijo que esa no es una conducta propia de una persona que estuvo secuestrada, volver como Juan por su casa a el lugar de encierro. Entonces, muchas de las preguntas que escuchamos de la Corte y que no las podíamos hacer nosotros a las víctimas en ese momento presentadas, a Arron
y Cristina, su hermana. Sin embargo, son fruto del trabajo de las testificales, de las periciales que fueron ofrecidas en el proceso que se le sigue a Paraguay. Doctor Menro, para hacer la siguiente pregunta, le pido me dé este dato. ¿Hace cuánto que usted está en el Ministerio Público? Yo hace 27 años. Es decir, conoce perfectamente lo que pasó en el lapso entre el 2000 y 2005 cuando Latorre era fiscal general del Estado. Mire, hay que hacer a veces uso de la memoria para volver a los tiempos del caso Arrón y Martí. Y es que la Fiscalía tenía una oficina por lo bajo sospechosa que se llamaba Centro de Investigación Judicial. ¿Recuerda usted? Así mismo. La oficina, sí. Que después llegó Candia Amarilla y lo desmanteló. Yo voy a contar una anécdota sobre eso, Torres y el comisario. Este Centro de Investigación Judicial era una caterva de badulaques, bandidos y delincuentes que extorsionaban a la gente. Podía ser un marido infiel, podía ser un ministro o un juez. ¿Qué hizo este Centro de Investigación Judicial? Me reservo el nombre de la persona que me contó esta anécdota. Le aprieta a Rubén Candia Amarilla, con tanta mala suerte para estos Casal y compañía, que en el 2005, ¿quién se convierte en fiscal general del Estado? El doctor Rubén Candia Amarilla. ¿Qué hace? Los manda a las barriales, para cansarlos, muchos terminaron afuera, y creo que 1 o 2 andan todavía en el Ministerio Público. Es decir, la reputación del Centro de Investigación Judicial era horrible. Y cuando yo le escucho a los miembros de esta comisión, me queda una sola duda. Y es uno de esta relatora de la comisión decía, primero, la comisión no establece montos de indemnización, es decir, estamos hablando sobre locuras, sí. Más allá de lo que dijo Arrón, que él cree que 50 palos verdes es simbólico. No está bien de la cabeza. Y segundo, trasladaron la carga de la prueba a los denunciantes. Y eso se me quedó, digamos, dando vuelta en la cabeza, si es que el Ministerio Público hizo realmente el trabajo a fondo de investigar la denuncia de estos dos prójimos. Bueno, te diría lo siguiente, 14 tomos de expediente con más de casi 300 diligencias investigativas realizadas, de las cuales 85 fueron planteadas por la querella, es decir, por Arrón y Martí, dan cuenta de una investigación exhaustiva. El fiscal Edgar Sánchez lo que le dejó claro al tribunal es que todas las líneas de investigación posibles, en base a la información proporcionada por Arrón y Martí como supuestas víctimas de estos hechos, fueron seguidas. Independientemente, también aclaró de que se les exhibió más de 100 fotografías de personal policial que trabajaba de civil. Eso indica una investigación exhaustiva y tratar de agotar. Y no hay que olvidar también que Martí, cuando se le pide que haga el identikit, dice, yo ya dije quiénes son. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido, o sea, ya no había más nadie que investigar. Y las investigaciones llevaron al sobreseimiento definitivo, y no por duda, sino por la certeza de que las personas que ellos indicaban no pudieron haber estado en los momentos y en los lugares que ellos decían que habían guardado, le habían privado la libertad y los habían torturado. Eso es algo que se hace patente en el expediente y que queda bien claro. El expediente está abierto, es decir, si se tiene algún tipo de, diríamos, de línea de investigación posible, se la puede llegar. Está a cargo de la Unidad de Derechos Humanos, que está a mi cargo como fiscal adjunto. Y mientras no se tengan nuevas líneas de investigación posibles, entonces, ¿qué nos queda? Investigar fantasmas. Es decir, alguien puede ser, pero las propias víctimas no aportan datos, dicen ya dijimos todo lo que teníamos, y la Fiscalía hace todas las diligencias posibles dentro. No se trata de decir, resulta que se le tira la carga de la prueba a la víctima. Resulta que se colecta de las víctimas la información y a partir de ahí empieza el trabajo investigativo, que en este caso va desarrollándose, pero va cayendo o se va desmeritando la versión de las víctimas a lo largo de la investigación. Eso es lo que sucede. Ahora,
Comisario Roberto González Cuquejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Torres, y buenas noches a la audiencia, al doctor fiscal, a todos ustedes. Esto se reflota ahora después, un poco para poner en contexto, después de más de 15 años de lo que ocurrió en el 2002. ¿Cuál era el rol que usted tenía? Yo era jefe de investigación. Jefe de investigación. La investigación del caso, el secuestro María Edith Bordón de Bernardi estaba a su cargo. Sí. El otro día escuché declaración de Antonio Gamarra, que trabajó muy de cerca con usted en todo este proceso de la investigación. Y él habló de 3 golpes que lograron a Ronnie Martí. Por un lado, crearon una confusión. Tanta es la confusión que se creó que hoy se genera hasta dudas si el secuestro existió o no. El otro día leía un diario y decía supuesto secuestro, o sea, poniendo en duda que el secuestro de María dice se dio. Hasta ese punto llegamos. Y lo otro, culparon al gobierno. Y el tercer elemento, a veces se llevaron mucha plata también. En esto que hemos escuchado, que hemos visto, la pretensión que tienen y que recurrieron hasta la instancia de la comisión y ahora está en la corte y que estamos en la resulta de este fallo. Usted al observar esto, ¿qué le queda? ¿Qué dice, comisario? Bueno, antes que nada, cuando algo ocurre, cuando un hecho se desarrolla, siempre tiene que tener una lógica. Tiene que tener una explicación del porqué. Y cuando uno trata de entender del porqué del secuestro, no existe ninguna lógica. Porque en los rumores de aquel tiempo, y se instaló muy fuertemente por un sector de la prensa, porque hay que recordar y trasladarse en aquella época, dentro de los medios de comunicación había 2 sectores bien definidos en esta cuestión. Unos que defendían la verdad y que informaban, y otros que atacaban de manera frontal al Estado. Todo lo que el Estado hacía era terrorismo de Estado. Y en esas condiciones se desarrollaron estos acontecimientos, y en donde se manifestaron cosas hasta ridículas, pero que tenía una connotación dentro de la información interesante. Como decía, por ejemplo, una de las empleadas, ex empleada, que después fue con el escribano Arrón, dijo de que, por ejemplo, la señora María Edith se encontraba duchándose, llegaba yo a su casa y le decía a la empleada fulana de tal entregarle el dólar que está ahí en el sobre del comisario González. Y eso aparecía a veces con título de catástrofe en los medios. Es decir, y no había una razón lógica, porque se hablaba de la plata ya está en el poder del Ministerio Público. Después se decía que se quería sacar declaración inculpándose para que se autoinculpe en el caso. Y era ilógico, porque eso no sirve para nada en un proceso. Eso es la mentira más grande que después no te sirve para nada. Nada, al contrario. Eso te puede crear problemas en un proceso de investigación. Es decir, no había una lógica para hacerlo, para llevar adelante. Y dentro de ese contexto se generaba un montón de mentiras. Por ejemplo, las hermanas Arrón. Las hermanas Arrón aparecían todos los días en la casa del ingeniero de Bernardi. Pero todos los días. Y supuestamente para atenderlo y fortalecerlo psicológicamente a los hijos. Pero ¿qué consiguieron con eso? Tener informaciones privilegiadas. Escuchaban todo lo que se hablaba dentro de la casa en todo ese proceso. Llegaban a la casa por ese grado de parentesco, hay que decirlo. Todos los días. Se iban a las 6 de la mañana, ya estaba la Cristina, a las 6 de la mañana ya estaba en la casa de Bernardi. Y se retiraba a las 10, a las 11 de la noche, todos los días. Ella dijo en el libro Noticias de un secuestro que solo 5 veces estuvo en la casa. Mentira. De la familia. Cuando miente, por ejemplo, de que yo tenía su auto, la camioneta de Arrón,
La casa de Arrón se allana después de que sea liberado María Edith. Y se toma la fotografía cuando el vehículo se estaba trayendo, porque se presume que con ese vehículo se llevó la última carta, porque ese es el vehículo que apareció Arrón en la casa de la hermana o la mamá, y después aparece la carta. Entonces, para el Ministerio Público, porque al final pues, ese vehículo estaba a cargo del Ministerio Público, y la foto que sale en el diario es cuando se estaba retirando de la casa de Arrón, y en esa foto sale que las chapas estaban tratadas de que no se vea por barro que se le tiró al propósito. Y ella dice de que nosotros le tiramos el barro. No, ese vehículo se retiró, se trajo a cargo del Ministerio en el Departamento de Investigaciones ese día. Es decir, un montón de mentiras. Y una persona que actúa de esa manera, con la más absoluta, porque imagínate, le decía a los hijos, tu mamá está bien. ¿Y cómo podía saber ella de que su mamá estaba bien si estaba secuestrada? Pero cómo llegaban las cartas en todo ese entorno. La primera carta en donde los secuestradores se dirigen al ingeniero de Bernardi llega en la casa que era el consultorio del doctor Bordón, que muy pocas personas conocían de ese consultorio. Y ahí apareció la primera carta. Es decir, en ese entorno conocían de ese desarrollo. ¿Y quién tenía la información privilegiada del movimiento económico del ingeniero de Bernardi? La esposa de Bordón, porque ella administraba esos recursos. Ella trabajaba con los de Bernardi. Claro, estaba ahí administrando esos recursos. Marina. Marina. A ver, el comisario, hay que ir a la pausa, pero quiero redondear un poco porque me parece tan interesante escucharlo, pero después se vienen las preguntas difíciles, no se me pongan nerviosos. No. ¿Qué es lo que me está diciendo usted? ¿Que toda la familia Arrón estaba metida en el secuestro? Todas no, pero por lo menos 2 personas tenían... ¿Quiénes son esas 2 además de además de Juan, Cristina y Marina. Marina, sí. O sea, ¿sabían del secuestro? ¿Estaban metidos? Yo no sé si sabían, pero ahí llegaban las informaciones, ellos participaban. ¿Cómo no van a saber? Bueno. Si la carta llegaba a su casa. Un momentito, comisario González Cuquejo. Es decir, uno tiene que tener, uno no puede saber, no puede demostrar, no se puede demostrar esas informaciones. Pero la lógica, ni siquiera los fatos, la lógica que te dice de que cuando una persona llega a su casa la carta, después de llegar el hermano, se retira el hermano y aparece y se entrega esas cartas. Es decir que es muy lógico que uno piense de esa manera. Pero la carta hecha por María Edith apareció en ABC. No, estamos hablando de la carta donde se va marcando las pautas de procedimiento. La primera carta. Esa es la primera. Sí. Sí, no digo, pero no solamente apareció en la oficina de Bordón. No, llegaron varias cartas en donde se iban marcando pautas de comportamiento en ese proceso. El proceso duró dos meses y pico. Claro, y tenemos que hacer la pausa. ¿Vieron cómo doctor, a la vuelta vamos a desarrollar esto? Si se llega a tratar, a hacer acá el juicio oral y público, si se le levanta el estatus de refugiado que tienen en el Brasil, prácticamente todo lo que hemos hablado o lo que se habló en la corte donde usted estuvo, digamos que se podría también traer a colación, porque en principio se dijo que acá solamente se iba a hablar, hubo o no hubo tortura, independientemente del tema del secuestro y los detalles. Sin embargo, es inevitable, en la misma audiencia pública de la corte se pasaron hablando más de los detalles del secuestro que la cuestión puntual de determinar que si hubo o no hubo tortura. Tenemos que hacer la pausa, a la vuelta hablamos sobre esto, ya venimos. Seguimos hablando de lo que fue la audiencia de la Corte en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tenemos que ver los números de la encuesta que habilitamos sobre el tema
¿Crees que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallará en favor de la petición de Arrón y Martí? En un 76% la gente dijo que no y en un 24% que sí. Los comentarios se pueden seguir leyendo a través del hashtag COCPI. Perdón, la respuesta tan amplia es... Sí, 70. Claro. Ahí sí podemos ver nuevamente en pantalla. 76% cree que la Corte fallará en favor de Arrón y Martí. Sí, de la petición. Bueno, no, que no fallará en favor. Que no fallará ¿crees que la Corte Interamericana fallará en favor de la petición de Arrón y Martí? 76% cree que va a salir favorable a la petición de Arrón y Martí. A ver, el no es verde. ¿Crees que la Corte fallará en favor de la petición de Arrón y Martí? 76% dicen no. Acá, esta encuesta, lo que nos muestra Torres y Aguilera es que hubo una percepción muy negativa de Juan Arrón, de Martí, de toda la presentación que hicieron. Pero es la percepción de la gente. La percepción de la gente que se cae el relato. Disculpame entonces. A ver, doctor Merlo, ¿qué es lo que voy a poner en claro nomás? ¿Qué es lo que Paraguay se fue a defender eso allá? Eso me gustaría que puntualice, eso que dijiste recién. ¿Qué es lo que nosotros, el Estado paraguayo fue a defender ante la Corte? Nosotros, como Estado, fuimos acusados por los señores Arrón y Martí de violaciones de derechos humanos. Sí. ¿Cuáles eran esas violaciones? Violaciones al artículo 25, que tiene que ver con garantías en el proceso. Violaciones al artículo 8.1, que tienen que ver con el sistema judicial. Es decir, ¿de qué nos fuimos a defender? De la acusación de que la investigación de su secuestro no fue exhaustiva. Y para eso hay ciertos estándares, es decir, uno de los estándares es que exige, son dos cuestiones. Lo primero, cuando hay una denuncia sobre tortura se tiene por cierto y se comienza a investigar, es decir, no se duda. Eso se vio en el expediente. ¿Por qué? Porque se hace una inspección médica sin presencia de los fiscales y sin embargo el resultado de esa inspección médica deriva incluso en la detención de aquellos que fueron denunciados y prisión preventiva de los mismos y una investigación de 1 año. O sea que sí se investigó. Sí se investigó. En base al informe médico. En base al informe médico y a las declaraciones que ellos hacen de haber sufrido estos hechos, sindicando a estas personas que fueron investigadas. A propósito de eso, doctor, yo hablé en la semana en la radio con el doctor Jorge Querey, senador del Frente Guazú, uno de los integrantes de esa junta médica, Esperanza Martínez, su marido, Querey y otros 13 médicos. Yo le dije, ¿qué es lo que ustedes encontraron, doctor? Y él me responde que por una cuestión de secreto profesional no podía entrar en detalles. Entonces yo le digo, ¿pues le torturaron o no lo torturaron? Nosotros no podemos saber eso. Lo que podemos decir es que efectivamente hubo lesiones. Entonces viene la pregunta, esas lesiones que encontraron en el cuerpo de Arrón y de Nuncio Martí, esas lesiones fueron dadas por... ¿Se puede determinar si fueron torturados o se pudieron haber infringido ellos esas lesiones? Y eso ellos no pueden determinar. Lo que nosotros decimos fue contar que efectivamente en los cuerpos que nosotros analizamos había lesiones. Ese fue el contenido de nuestro... Más yo escuché ese reportaje y dijo que no había lesiones internas importantes. Sí. Que había lesiones superficiales, pero no internas importantes. En esa cuestión yo no puedo entrar a discutir porque no he visto las lesiones. Yo nunca tuve la suerte, la oportunidad, la suerte o la mala suerte de hablar con Arrón, con Martí, con Núñez. No los conozco. Es decir, personalmente nunca tuve la oportunidad de conversar con ellos. Pero lo importante es en este tema que entender de que primero que la causa sigue abierta. La causa no se cerró, lo que se cerró es la investigación en base a esas denuncias. Y lo que yo creo y me imagino es de que esto responde a un plan bien estructurado. Porque el plan fue espectacular. Cometieron 2 equivocaciones que ahora voy a contar. Utilizaron 2 vehículos que no le cambiaron la chapa. La camioneta, el auto de Cetrini y el auto de Colmán.
Aparecieron en la primera entrega de dinero. Y nosotros tenemos todo el recorrido de ese vehículo. Y especialmente porque la plata la primera entrega se entrega en Barrio Obrero, sale ahí por detrás del supermercado Stop, pegan la vuelta ahí en Tercera de Doctor Scully, ahí lanzan uno de los bolsones que tenía papel, porque se entregaron 2 bolsones, en uno dinero y en otro papeles, porque ellos exigieron que se entreguen los dineros en 2 bolsas. Salen ahí, pegan la vuelta, van por Félix Bogado, entran por Quinta y van a Sajonia. En Sajonia dejan la plata. Y de ahí se van a retirar al día siguiente y llevan a la casa de Álvarez. Es decir... ¿Esa es toda la plata del secuestro de María Edith o hubo no, más? Hubo más. Hubo más, que fue la segunda entrega, se hizo 2 días antes de la libertad de María Edith. Para vos, disculpame, quiero más tener esta certeza antes de continuar. Para vos no hay dudas de que Juan Arrón y Anuncio Martí fueron 2 de los secuestradores de María Edith. No. Ellos elaboraron, tiene un proceso largo. Y lo importante es entender de que el trabajo que se hizo, se comenzó a hacer un trabajo sin tener ninguna experiencia. Pero no un año antes del secuestro de María Edith, como que en la región había una seguidilla de secuestro, fundamentalmente en la Argentina y en el Brasil. Yo era jefe de control de automotores y hago un memorándum y elevo al gobierno, explicándole qué es lo que estábamos teniendo en los países vecinos y que tarde o temprano iba a llegar al Paraguay y que teníamos que prepararnos. Entonces el gobierno me dice, haga las gestiones. Habló con la fiscalía y comenzamos a tener contacto con los americanos, con la comunidad europea, vinieron gente del FBI, vinieron gente de la comunidad. Cuando ocurre el secuestro estaban gente de la comunidad europea, especialista en investigación, estaba trabajando con nosotros y con agentes de la fiscalía. Y nos apoyaron bastante en el sentido de darnos las orientaciones precisas, qué es lo que teníamos que hacer. Y cuando nosotros nos enteramos del dinero, y cuando nos enteramos del equipo, el equipo que operó en el secuestro, cuando teníamos los elementos, las pruebas, para decir fulano, se llevó adelante una reunión importante en la Fiscalía y se tomaron algunas medidas importantes, en donde se ordenó desde el gobierno y de la Fiscalía que ninguna de estas personas sean molestadas hasta que aparezca la señora María Edith. No importa que ocurra lo que ocurra, ni siquiera ningún seguimiento a esas personas. Y se actuó exactamente de esa manera. Hasta que comienza a aparecer el pedido de las hermanas, que su hermano fue raptado, fue secuestrado. Y ahí sale la orden de detención. Comisario González Cuquejo, y también para el doctor Merlo. Volvamos al caso Arrón y Martí que nos trajo hasta aquí, para esta charla. Dice el periodista Aníbal Emery, que es testigo clave para ellos, digamos, porque él fue el primero en llegar allí por una cobertura, o para la cobertura. Dice que llegó a una casa en Villa Elisa. Y alguno dijo que esa casa era del comisario, ahora SR Antonio Gamarra. Era un señor Flores. José Flores. Así mismo. No tenía nada que ver el comisario Gamarra en esa casa. ¿Y quién alquiló la casa del señor? Flores presenta en el expediente una cédula de identidad y se hace la verificación de la cédula de identidad y finalmente era una cédula falsa que no correspondía el número de cédula con el nombre de la persona que constaba en él. Y había una fotografía, ¿verdad?, que aparentemente era de la persona que había o pudiera no ser, porque no coincidió. Cuando se busca el número de cédula con el nombre, se informa de que esa cédula no corresponde, ese número de cédula con ese nombre y a la persona que
que supuestamente alquiló la casa. Pero el señor Flores sí trató con alguien para alquilar esa casa donde supuestamente estaban secuestrados a Ronnie Martí. Así mismo, y proveyó de toda la información, que fue creo que obra un contrato y así también un contrato privado y la cédula adosada al documento. ¿Y la Fiscalía nunca intentó encontrar, no sé, a través de un identikit o datos que dio el señor, el dueño de Casa Flores, a ese inquilino? Yo creo que se buscó, pero se pierde y se difuma mucho al ser ese documento Apócrifo. falso. Claro. A ver, comisario, siguiendo esta línea, la famosa casa en donde llega el periodista Aníbal Emery de Ñandutí en ese entonces y reconoce a alguien que sale de la casa y después dice, ese fue Shembori. Creo que era suboficial Shembori. Bueno, ese era empleado suyo, subalterno suyo. Era suboficial del Departamento de Investigaciones que estaba gozando de sus vacaciones en ese momento. Estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones. Y estaba, el día que, supuestamente, ese día él estaba en un cumpleaños. Hay fotografía, hay testigos. ¿La tiene coartada? No, totalmente. ¿Y de que usted y Gamarra le llamaron a Emery a amedrentarlo? Jamás. En esa época. No, yo nunca hablé con él. Nunca. Yapú. Ahora, lo de Gamarra yo no sé. Ajá. Y yo incluso, y me suele un tipo que te llama y te aprieta, pero no te va a llamar a su programa para hacerle entrevista. Sí, no, yo estoy preguntando, porque él cuenta que alguien le llamó de la policía para arreglar esto. O sea, usted era el hombre más importante de investigación en la policía. No, yo ya no estaba. Yo el día que ocurrió ese hecho, yo presenté una nota a la comandancia solicitando la entrega de la oficina de la dirección del departamento de investigaciones, porque creí no prudente seguir en ese departamento en esa situación. Sobre eso que estás diciendo, lo que nos contaba Merlo, el doctor, o sea, todos los supuestos involucrados en esa supuesto secuestro fueron investigados. Así Cada mismo. uno de ellos. Sí. Incluso algunos llegaron a tener prisión preventiva. Sí, Gamarra tuvo prisión preventiva. Y hubo una conclusión de esa investigación. Todos salieron sobre así mismo. Todas, lo que decía, en la investigación, ¿qué se ve? Lo que nos dice el comisario. Se ve de que ellos estaban en otro lugar con testigos, con filmaciones, con fotografías que demostraban de que era imposible que estuvieran en el lugar y en el momento tal como ellos referían. En el momento, ahí mismo, el día que dicen de que ellos fueron secuestrados y que Gamarra estaba ahí, ese sí que es imposible. Ese día se decidió hacer un gran operativo de cierre de la capital. Se movilizaron más o menos 1.500, 1.800 personales de la policía y se cerraron todos los accesos y salida de la capital. Entonces eso que llamó mucho la atención y tuvo una cobertura importante de medios de comunicación. Gamarra desde las 6 de la tarde estuvo en el cruce Piribegui y Ruta 2, en donde más o menos 15 periodistas lo ven, hablan, salen en el diario que estaba ahí. Y todo eso fueron a declarar, periodistas fueron testigos importantes en la causa, pero de cualquier manera hay información en los medios de comunicación en general, porque se habló por radio, hay tomas de la televisión y fotografía en los medios. Yo lo que digo nomás, comisario González Cuquejo, y vos también, Torres, ponete en el lugar de muchos compañeros. Aníbal Emery es un periodista de años, ¿verdad? Absolutamente. Y bueno, y si él te dice, yo le pregunté 5 veces lo mismo, 100% seguro que era Shembori, el policía 100%. Él salió de la casa. Yo no le voy a creer a él. Eso es lo único que no me cierra de este tema de Ronnie Martí, doctor Merlo. Usted se imaginará, no es como que un colega suyo le dé una garantía de algo, ¿verdad? Porque
Y un colega que le genere confianza, ¿verdad? Entre paréntesis. ¿A vos no te genera? No, sí, por eso digo. No, por Emery sí, claro, Sí, absolutamente. claro. A eso me refiero. Ella nomás el tema Yo me solidaricé con Emery en estos días por un medio de comunicación. Porque creo que muchas personas se tomaron con él. Sí, como- tuvo que sacar un comunicado, él aclarando sí. que él nunca dijo que fueron secuestrados ni nada, Así pero mismo. que él dijo. Y el tema es que es importante que nos ubiquemos en el papel, porque si él le pareció ver a y dijo que le pareció ver a, porque no puede demostrar técnica científicamente más que decir yo he visto. En este hecho, por eso yo, como policía, dejo mucho en duda el reconocimiento de personas. Reconocimiento facial. Facial de Claro. personas en un juicio. A veces sirve eso como elemento. Sí. Y a mí me consta que fueron condenadas personas inocentes por reconocimiento de personas. Y puede haber Es una- muy difícil. Te puede confundir fácilmente. No, una persona asustada es muy difícil que tenga, o una persona sorprendida, o una persona, es muy difícil de, diríamos, tener en su mente el rostro exacto y reconocer a esa persona. Es importante que consulten con profesionales, psicólogos, psiquiatras sobre ese tema. La reacción de ese La momento, reacción sí. en ese momento, y te podés equivocar, pero grande. Pero eso no le hace a Emery una persona falta de coherencia, profesionalismo, de no, profesionalismo. categórico. Y él lo único que se fue a decir o lo que dijo es lo que él creyó ver. Que vio. Pero está demostrado en la causa de que no fue así, porque el otro estaba en otro lugar en ese momento. Y está demostrado con elementos, con fotografías, Claro. con testigos abundantes de que él estaba ahí, que no estaba Doctor, ahí. doctor Ricardo Merlo, en un momento de esta audiencia pública, uno de los jueces le consultan a Ron, ¿por qué le querían secuestrar? ¿Cuál sería la intención de secuestrarlo a usted, a Ron y a Martín? Y ahí creo que él empieza a ponerse nervioso, instala de que supuestamente se quería lograr una desestabilización, trajo una cuestión política, y ahí como que se empieza a desmoronar y va cayendo ese relato. Por eso le pregunto acá también al comisario, si bien ustedes, yo sé que eso sostenés de que fue todo un teatro montado, ¿cuál fue la motivación? ¿Crear esta confusión de que hoy estemos a esta instancia, doctor? Te explico. Uno de los estándares interamericanos es que sea una persecución política. Eso le da solidez a la desaparición forzosa, le da solidez a la tortura, porque tenemos que entender que el proceso ante la Corte Interamericana es un proceso en el cual no existe para el Estado una presunción de inocencia. Entonces hay estándares que tienen, en los cuales ellos, ciertos indicios tienen una fuerza casi probatoria, por decirlo de alguna forma así muy rápidamente, y si se logra establecer que hubo una motivación política, eso refuerza esos estándares, y con lo cual indiciariamente, aunque no haya pruebas, estos adquieren una solidez en la apreciación de la Corte. Eso fue lo que se pretendió. Y lo que pretendió Ron es que creamos que la izquierda se alía con la derecha, con Oviedo, en un plan de desestabilización. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que planteaba. Y bien lo dijo el doctor Latorre. Y también hay un informe agregado de un análisis de una politóloga en la defensa del Estado, en el cual hace un recuento de quiénes son los movimientos políticos que tienen incidencia en Paraguay, y ni siquiera los nombra a Patria Libre. En las elecciones ellos tienen menos del 0,09%. Claro. Es decir, era un movimiento, como dijo, que no alcanzó el estatus de partido político y que tenía muy poca ascendencia, digamos, o muy poco impacto, casi menos del 0% en las elecciones. Entonces, ¿qué motivación política podía haber para iniciar una persecución? Y tenemos que poner en contexto también.
En el 89 salimos de la dictadura y nuestra primera ley en ese momento es justamente la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica, y luego se produce el someternos a la Corte Interamericana. O sea, ya eran otros momentos. Y el escenario que ellos quieren plantear es un escenario como que nunca se fue la dictadura, que siguieron los mismos sistemas, que siguió la misma sistematicidad en la persecución e investigación y persecuciones políticas. Y eso se desmorona. Ustedes ven cómo el argumento de Arrón, la motivación, el doctor Latorre también pone en contexto y dice, el dinero lo tenía la Fiscalía. El otro porcentaje se fue para la FARC. Había un monto ya que ni siquiera era tan significativo que pudiera quedar. Eso lo dice el doctor Latorre. Y políticamente también no tenía ninguna incidencia este movimiento como para que la policía y todos estuvieran tan preocupados de ello. Lo que ahí uno podría, Clary, suponer era la intención, digamos, de la policía de quedarse con parte del botín. Uy, acaba de desestimar. Una mexicaneada. No, claro, hasta ahora tenemos casos de eso, o sea, por parte de la policía, ¿verdad? Lo importante es entender que ellos lanzaban nombres, creo que lanzaban el nombre de Esteban Aquino. Sí, que va... Está demostrado que Esteban Aquino en ese momento estaba en Francia. No estaba acá, estaba en Francia dando una conferencia. Entonces lanzan nombres. Pero a veces porque uno quiere encontrar una explicación. Y hay una experiencia en la época de Escobar Gaviria, en donde detenía un ejército de 3.000 menores de edad, menores de 15 años, era el componente de su equipo. ¿Y qué hacía él cuando uno de esos chicos o se pensaba que él aplicaba la misma técnica y denunciaba los derechos humanos? Presentaba que era una persecución contra inocentes, contra menores de edad, y le atacaba al gobierno. Hay un libro interesante que se llama Noticia de un secuestro. Y ahí explica todo cómo actuar, y ni más ni menos, cortado por la tijera. Es decir, leyendo ese libro y llevando a este caso, ahí yo creo que es importante para entender un poco el mecanismo utilizado. Y después también, estas prácticas vienen del año 1918. Estamos diciendo que estos manuales ya fueron aplicados, pero hace bastante años, más de 100 años, viene aplicándose estrictamente y no salen de estos manuales, no se ajustan estrictamente. Y en cada caso tienen explicación. Y lo que nosotros no tenemos que perder, porque nosotros estamos ante una situación que se describió en aquel entonces de lo que iba a ser un peligro, es decir, el enemigo del Estado. El enemigo del Estado se instaló con ese tema que viene arrastrando, pero desde el año 1997, 98, pero ya comenzando en el año 1994, creo que cuando son expulsados Cetrini, Oviedo Brite, todo el seminario, y cuando es tomado por Arrón y llevado en un departamento y comenzado a trabajar sobre esta cuestión. Se tiene también entender de que de ahí surgió todo y hubieron discusiones interesantes dentro del partido Patria Libre y del movimiento Patria Libre, en donde un grupo se retira porque no estaban de acuerdo con esa materia, que al final resultaron y se presentaron en el juicio a explicar todo este proceso. A ver, Claudia, ¿quieres hacer una consulta? Sí, le quiero hacer una consulta al fiscal Merlo con respecto a lo que queda pendiente para Paraguay responder en los alegatos finales. Y por otra parte, en caso que la Corte falle a favor de Paraguay y en contra de Ronnie Martí, ¿se podría abrir una nueva causa contra estos hombres? Bueno, no se pueden reabrir las causas ya cerradas. Esta causa llegó hasta las últimas instancias y la reapertura se podría dar sobre otras personas si surgieran nuevas hipótesis. Con respecto a lo primero,
lo que vimos fue que justamente nosotros habíamos insistido, aparte de Edgar Sánchez, de que estuvieran los peritos, por el tema de las lesiones. Esto tiene que ver con si en algún momento se decide que son merecedores de alguna indemnización, de que se tenga en cuenta para los montos. Aparte de las inconsistencias que se van dando y van mostrando los peritos, es decir, la Comisión Interamericana dice, enuncia más lesiones que las propias que estaban en la inspección. Habla de lesiones en el cuello que ni siquiera estaban en la inspección y nunca existieron. Todo eso se cuestiona en el escrito de Paraguay y evidentemente lo que la Corte quedó con dudas fue sobre esas lesiones. Ese es el tema que vamos a dar respuesta específicamente en el escrito final. Lastimosamente la Corte no nos dio la oportunidad de que estén los peritos, pero sí revió su resolución en la cual nos negaban los testigos. Y también, como último, aquella medida mordaza que pidieron a Ronnie Martí, tampoco se les concedió, es decir, la respuesta del Estado paraguayo primó para que se desestime la medida provisional de que ya no se dé información a la prensa. Doctor Merlo, gracias por el tiempo. Cortito, 50-50 es la tendencia, así como dijo la Torre, la decisión del fallo que... Yo creo que no, yo creo que tenemos amplias posibilidades porque quedó en la audiencia, quedaron muy claros muchos ítems que fueron mostrados en el escrito ya de Paraguay y las preguntas fueron incisivas por parte de la Corte y orientadas justamente a quitarse esas dudas, y creo que esas dudas se quitaron y quedó establecida la postura de Paraguay al respecto. Y esa es la percepción, Claudia, que tiene la gente en la encuesta. Exactamente, de acuerdo a los números que veíamos en la encuesta, 76% de la gente cree que... 7-7 ya. Sí, 7-7 y 23% en contra. 77% de la gente cree que el fallo va a ser en contra de Ronnie Martí. Comisario González Coquejo, solo para cerrar y de curiosidad, cuando María Díaz estaba en cautiverio, ¿ustedes llegaron a saber dónde estaba? No. Nunca. Después de 3 años más o menos se identificó la casa. Claro, ella no pudo saber. No, ella fue después a corroborar la casa. Y a confirmar. Pero después de 3 años. Bueno, nos vamos, Clarín. Gracias, Jorge Alberto. Buenas noches. Hasta el próximo domingo. Chau, chau.